A ver. Entonces, la clase pasada, terminamos de ver alguna práctica sobre lo que es la diferencia entre variables reales y variables nominales, ¿no? Y hicimos un ejercicio con, pues, el salario real. El salario real, y la clase antepasada ya habíamos hecho ejercicios acerca de la tasa de crecimiento del PIB, el crecimiento del PIB. Entonces, no sé si quedó claro, chamacos. También, bueno, vimos lo que es el concepto de inflación. El concepto de inflación y de alguna u otra forma, cómo es que la inflación le pega al poder de compra. Que si bien es cierta esa afirmación, también vimos que aún con una inflación baja, ¿no? Si no sube el salario nominal, pues de todas maneras se puede caer el poder de compra, ¿no? Entonces, es cierto que cuando aumenta la inflación, cae el poder de compra. Sí, pero si el aumento salarial está por encima de la inflación, no habría ningún problema, ¿no? Entonces, nosotros vimos un periodo de 2000 para acá, pero si viéramos el periodo completo, la película completa desde 1980 para acá, podríamos ver que el salario se desploma desde 80, y que es hasta 2018-19 cuando empieza a subir nuevamente el poder de compra, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vieron. Eh, Hoy vamos a terminar, vamos a hacer otra práctica, ¿no? Para que vean más o menos. Vamos a ver la cuenta externa, la cuenta corriente, la cuenta de capital, que se resume en la balanza de pagos. ¿Y eso para qué? Para que podamos entender, por ejemplo, por qué se aprecia el tipo de cambio, por qué se deprecia el tipo de cambio. Y cómo podríamos considerar, con esas cuentas, que una economía tiene cierto éxito, es exitosa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, pero no sé cómo vean lo otro. Ahora, esta semana sí nos vamos a... les voy a dejar a que vean los videos, un par de videos, porque ya vamos a cerrar esta parte y necesito que se pongan a revisarlos. Entonces nos vamos a ver hasta el lunes, pero necesitan revisar los videos, igual como hemos hecho. Y ya igual la próxima semana, lunes y miércoles, empezamos a discutir cosas relacionadas con esos videos que van a ver de aquí al miércoles, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso sería ya para la próxima clase. Lo que quiero saber es si agarraron la onda de lo que hemos visto, ¿sí o no? Sí, profe, claro. Profe, ¿Sí? Ok. Si se dan cuenta, pues creo que cubrimos todos los temitas que hay en los videos, ¿no? Entonces, es importante que los vean porque yo lo que estoy haciendo es, de manera más aplicada, viendo esas cuestiones de definición que están en los videos. Entonces, si es necesario que lo vean, por eso he estado trabajando así. Vamos viendo los videos, y damos clase de lo que se ve en los videos. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Tienen el miércoles, para que no digan que no. Bueno, tienen toda esta semana para ver los contenidos que yo voy a empezar a liberar. Y la próxima semana empezamos otra vez lunes, miércoles, hasta que terminemos esos contenidos, ¿no? Pero es importante que ustedes vean los videos, saquen sus apuntes, saquen dudas, y aquí vayamos repasando eso. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda de lo anterior? En general, ahorita vamos a ver otra cosa de la balanza de pagos, ¿no? A ver, Sol.
Sí, bueno, quería saber respecto a las clases, profesor que ha estado grabando, ¿sí las va a subir entonces? Ah, no, claro, sí, nada más que, ¿por qué no la subí? Porque ya, digamos, esta es la última clase de esta parte, y ya la subo con la anterior y esta, y voy a liberar los otros videos, que son los que yo grabé para adelantar las clases. Si se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, bueno, voy a subir los videos, ¿no? Esa es la respuesta a Sol. Pero si se dan cuenta, nos tardamos no sé cuántas clases en ir dándole contexto a lo que habíamos visto en, creo, 3 videos, no, 5 videos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Vamos a hacer eso, mando los videos, ustedes tienen que verlos y el lunes empezamos a discutir. Como son cuestiones teóricas, vamos a discutir, ¿no? Entonces necesito que sí los vean. ¿Algo más? ¿Nada más? Ok, entonces si no hay nada más, vamos a empezar. ¿Vale? Entonces, voy a compartirles el pizarrón nada más con una cosita rápida. Y a partir de eso nos vamos a la otra parte. Entonces, ahí estamos. Están viendo el pizarrón, ¿no? Sí. Entonces, lo importante, yo sé que ahorita hace frío y que tienen sueño y lo que sea, pero pues hay que más o menos carburar lo que se pueda. Ya sabemos que no estamos en las condiciones óptimas, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Nosotros, a ver, espérame, que se está desconectando Sol. Profe, sí, ya estoy grabando, Valeria, sí, ya estoy grabando. Entonces, bueno, voy. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. El PIB, nosotros acuérdense. El PIB, sabemos que es el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, vemos, por ejemplo, que el PIB en una economía cerrada, que implica la economía cerrada, que no nos estaría considerando una economía sin sector externo. El sector externo está compuesto de las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Entonces, en una economía cerrada, lo único que tendría sería el consumo, la inversión y el gasto, ¿no? Entonces, economía cerrada. Y economía abierta, ¿no? Entonces, en una economía abierta, digamos que a esta cuenta, a esta diferencia se le conoce como la balanza comercial. Pero una economía abierta no está completa sin considerar si esta es la balanza comercial, ¿no? O la cuenta corriente, para ser más precisos, cuenta corriente. ¿Sí? Hace falta la cuenta de capital. ¿Qué es la cuenta de capital? Esa cuenta de capital registra los flujos, los influjos y bueno, entradas y salidas de capital. Ahora, ¿por qué se mueve el capital? ¿No? Es una de las cuestiones. ¿Por qué viene el capital a México? Entonces, creo que, no me acuerdo si definimos, pero, a ver, entonces, capital externo.
tiene dos fuentes. Es la inversión extranjera directa. Hablamos un poquito de la inversión extranjera directa y la inversión de cartera. La inversión de cartera, ¿no? Entonces, la inversión extranjera directa, ¿sí? Llega aquí sí, fluye por varias fuentes, ¿no? Entonces ahí entre las que están ahí destacan, por ejemplo, ¿no? Una dicen que son nuevas inversiones, nuevas, luego reinversión de utilidades, y cuentas entre compañías, ¿no? Entonces, cuentas o préstamos entre compañías, ¿no? Entonces, cuando se habla de nueva, aquí podemos considerar inversiones que sí son realmente nuevas o fusiones y adquisiciones. A las nuevas a veces les llaman la Greenfield. ¿Cómo dijo, profe, que era qué? A ver otra vez, pero ¿qué parte, Valeria? Porque El que acaba de decir fusiones y... adquisiciones, fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces, fusiones y adquisiciones es comprar las acciones de otra empresa. Y de hecho, con el 10% basta. Si tú eres Valeria, eres española ahora, española y vienes a comprar una empresa mexicana, se considera que tu compra es inversión extranjera directa cuando adquieres el 10% de las acciones de una empresa mexicana. Con eso es suficiente, ¿no? Entonces es una medida ahí medio como que engañosa, en el sentido de que uno piensa que la inversión extranjera directa siempre viene a generar nuevos empleos, nuevo capital y todo eso, ¿no? Entonces, sí, en cierto sentido sí, pero uno quisiera que toda la inversión extranjera directa que entre al país fuera nueva, porque pues, genera nuevas fábricas o lo que tú quieras y genera empleo, ¿no? Pero no es así. Entonces, bueno, por ahí va la cuenta. Entonces, ahí, para que lo vayan entendiendo, no vamos a profundizar en el análisis de la inversión extranjera directa, pero es bueno que tengan una noción de lo que es, de cómo entra el capital externo, ¿no? Luego, la inversión de cartera, esta sería, digamos, por su naturaleza, la inversión extranjera directa, ¿no? De largo plazo. La nueva, la que entra, la que se queda, la que se instala en el país, haciendo plantas, lo que sea, ¿no? Esa tendría que ser de largo plazo, ¿no? Esta de largo plazo. Pero bueno, si es fusiones y adquisiciones, estoy comprando acciones, no necesariamente, porque una empresa que compra acciones también las puede vender en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, en teoría tendría que ser de largo plazo, ¿no? Ahora, la inversión extranjera es otro rollo, ¿no? Esa inversión viene aquí casi, por eso son los llamados capitales golondrinos, ¿sí? Que vienen aquí a comprar, por ejemplo, bonos, acciones. Perdón, profe, ¿dijo capitales cómo? Golondrinos, capitales Ok. golondrinos, ¿sí? Entonces son los bonos, ¿no? Acciones, bonos pueden ser públicos, privados. Las acciones pues, son privadas, ¿sí? Entonces, ok. Entonces estos son activos financieros, ¿no? Que por su naturaleza ofrecen un rendimiento. Las acciones ofrecen un rendimiento variable, ¿sí? Y los bonos ofrecen un rendimiento fijo. Públicos, pues está, por ejemplo, los CETES, ¿no? Que son deuda del gobierno. Pues un instrumento público, no necesariamente deuda, pero son instrumentos públicos, ¿no? Que ofrecen una tasa de interés. Y entonces
los capitales externos vienen aquí porque quieren ganar ese rendimiento, ya sea por la tasa de interés o por el rendimiento que prometen las acciones de ciertas empresas. Okay. Entonces, y esto sería de corto plazo. Hay CETES a un día que se venden, ¿no? Hay CETES a un día, hay CETES a 28 días. Entonces, ese es el corto plazo, ¿no? Entonces, tenemos estas dos cosas y es la forma en que entra el capital. ¿Okay? Entonces, tenemos dos balanzas, ¿no? La cuenta corriente que mide este comercio y también lo de los servicios factoriales que ahorita la vamos a ver. Y la cuenta de capital que mide esas entradas de capital y salidas, ¿no? Entonces hay capital que entra, hay inversión extranjera que ingresa y también hay inversión extranjera que sale. Hay empresas nacionales que están invirtiendo en otros países. Y hay inversionistas nacionales que pueden estar comprando bonos y acciones de otros países, ¿no? Entonces, ese, digamos, es una cuenta de entrada y salida, ¿no? Entonces, pero esto es más o menos lo que registra, para que tengan una idea en general, ¿sí? Ahora, vamos con el tipo de cambio. ¿Qué relación tiene esto con el tipo de cambio, profesor? Bueno, a ver, el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio expresa las monedas externas valoradas en la moneda local, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de que el dólar vale, ahorita en cuánto está, 19 pesos o 20 o en cuánto está, bueno, ahorita lo pongo en el Banco de México, pero si está, digamos, en 20 pesos, 20 pesos por dólar, pues lo que estoy diciendo es que estoy estableciendo una relación de intercambio de las divisas, ¿no? Tengo que dar 20 pesos por un dólar. ¿Sí? Ahora, ese tipo de cambio supuestamente se determina por la movilidad de capital. Entonces, cuando estoy hablando de un tipo de cambio fijo, como fue en varios periodos anteriores, cuando estoy hablando del tipo de cambio fijo es que el Estado está determinando su nivel. Y dice, a ver, durante este año el tipo de cambio va a valer 30 pesos. 30 pesos por dólar. Y es una medida que se mantiene fija, independiente de la movilidad de capital. En el caso, ahí está, 19.92. Entonces, más o menos 20 pesos por dólar. Pero bueno, estamos hablando. Entonces, el tipo de cambio fijo, ¿no? Se determina está determinado por una autoridad, ¿no? Por alguna autoridad. Entonces, se fija el tipo de cambio en un nivel, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de ahora ok. Y si tengo en un esquema de tipo de cambio fijo, cuando el Banco Central o la autoridad cambiaria decide bajarlo o subirlo, vamos a llamarle distinto. O sea, le vamos a hablar, por ejemplo, de una devaluación. Ajá. O será apreciación y depreciación. Entonces, devaluación, ¿no? Cuando la autoridad decide subirlo, ¿no? O sea, devaluación cuando la autoridad lo aumenta. O sea, cuando en lugar de ser 20 pesos, ¿no? Bueno, que estamos poniendo el ejemplo, que fueran 30, ahora digo que va a ser 40, ¿sí? Entonces,
el paso de 30 a 40 implica una devaluación de la moneda en un esquema de tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, y esa es una decisión del Estado porque al final el nivel del tipo de cambio depende mucho del comercio y de la movilidad del capital, ¿sí? Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, hablamos de devaluación, ¿no? Cuando disminuye nuestra moneda en relación a la exterior. Entonces hablamos de esa devaluación. Ahora, en un tipo de cambio fijo. En un tipo de cambio como el que supuestamente estamos ahora, que está determinado por las fuerzas del mercado, un tipo de cambio flexible, entonces, estamos hablando de depreciación. Depreciación cuando aumenta el tipo de cambio y de apreciación cuando disminuye el tipo de cambio, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre la depreciación y cómo ocurre la apreciación? Si ahora ya ninguna autoridad interviene en fijar el nivel, sino que son las libres fuerzas del mercado. Entonces todo depende de la entrada de divisa, ¿sí? Todo depende de la entrada de divisa. Si entra mucha divisa al país, entonces la moneda se aprecia. Si sale más divisa que la que entra, entonces la moneda se deprecia, ¿sí? Entonces en esa parte es muy importante ver cómo se está comportando la cuenta corriente y la balanza de pagos, ¿sí? Entonces ese efecto va a tener la entrada de capital al país. Si entra mucho capital, la moneda se aprecia. Si sale mucho capital, la moneda se deprecia. Y entendido como la divisa, ¿no? Ahora, ¿cómo puede entrar capital? Okay, entonces ahí nos vamos a entender y vamos a entender otra cosa que es importante. Entonces, la entrada de divisas o entrada de capital. Entrada de divisas y de capital. Entonces, ¿cómo puede entrar? ¿Cómo entran las divisas? ¿Y cómo entra el capital? ¿Cuáles son las razones? A ver, yo les pregunto. ¿Cuándo entran las divisas? ¿O por qué razones entran las divisas al país? ¿Turismo? Con Turismo, ¿qué más? remesas. Remesas, ¿qué más? ¿Nada más? No, también comercio de cualquier otro producto. Comercio. En general porque se pagan en dólares. Entonces ahí tenemos esas tres son las básicas, ¿sabes? Es el comercio. Entonces el comercio representa importaciones y exportaciones. Entonces, si las exportaciones son grandes, si las exportaciones son mayores que las importaciones, entonces van a entrar divisas. Aumenta las divisas, ¿sí? Si las exportaciones son mayores que las importaciones. Entonces, también por el comercio estamos hablando de bienes y de servicios. Entonces, una cosa es el turismo. Turismo es un conjunto, es un servicio que te vende también bienes, ¿no? O sea, pero digamos, lo vemos como servicio. Implicaría que estamos vendiendo nosotros hoteles, o digamos el hospedaje, todo el paquete que te venden para que te vayas de vacaciones. Es como si lo estuviéramos exportando.
Aunque nosotros sabemos que ahí lo que pasa es que el extranjero viene acá, pero es como si lo estuviéramos exportando. Entonces eso genera también, se incorpora a las exportaciones, ¿no? Y por eso entran las divisas, ¿no? Aunque no se mueve, o sea, viene la gente acá, pero vienen los extranjeros. Entonces, en ese sentido, ellos vienen y dejan aquí sus divisas, ¿no? Para pagar el servicio que se ofrece. Entonces, ya sea comercio o de bienes y servicios, lo importante es que esas exportaciones, esa venta de bienes y servicios a los extranjeros sea mayor que lo que el país compra. Ok. Bueno, entonces por una parte eso viene del comercio y por otro viene de los servicios factoriales, ¿no? Del pago de los servicios factoriales, las remesas y las ganancias de las empresas. En el exterior son otra fuente de entrada. Entonces lo que importa es que estas dos sean mayores a lo que sale. Ya habíamos explicado eso, ¿no? Entonces, si esto pasa, ¿no? Aumentan las divisas. Entonces, esto estamos hablando de la cuenta corriente. Y, o sea, la cuenta de mercancías y la de los servicios factoriales. Entonces, si la cuenta de mercancías o la de servicios factoriales es positiva, o sea, quiere decir que estamos ganando más de lo que compramos o vendiendo más de lo que compramos, en ese caso ya sean mercancías, servicios o factores de la producción, ¿sí? Que nuestros factores de la producción allá, empresas, no nuestros, los mexicanos, los trabajadores en Estados Unidos o las empresas allá, están generando flujos mayores a lo que sale. A ver, Leonardo. Esto es parecido o lo mismo que tener un superávit en la balanza Exactamente. comercial. Exactamente. Es el superávit, ¿no? Entonces, la entrada mayor que la salida se entiende como superávit, ¿no? Entonces, tenemos que generar superávit en la cuenta comercial, pero vamos ahí, estoy desglosando más o menos las cuentas y lo que tendría que implicar, ¿no? Entonces sí, efectivamente lo podemos resumir en un superávit en la cuenta corriente. Si hay superávit en la cuenta corriente, esto implicará incremento de las divisas. ¿Por qué? Porque nuestros productos, ¿sí? Nuestros productos se venden en pesos. Entonces, si los extranjeros están interesados o quieren comprar nuestros productos, tendrán que cambiar sus dólares por pesos. Y al hacer eso, la demanda de pesos aumenta, ¿no? En relación a la del dólar. Entonces, si la demanda del peso, si la demanda de pesos es mayor, ¿sí? Que la demanda de dólares, ¿sí? Entonces aquí, esta es la clave. Si la demanda de pesos es mayor a la demanda de dólares, lo que sucede es que la moneda se aprecia. ¿Sí? La moneda se aprecia. Perdón, una duda. Ajá. No sé si sea igual tal vez esta información verídica, pues porque la verdad es que se lo publicaron en Facebook y ya ve que luego hay fuentes dudosas, pero ve que luego siempre ponen, o estos del Financiero o Bloomberg Economy ponen que México ha tenido récords históricos de superávits las últimas 4 semanas o 4 meses. ¿Pero superávits de qué? ¿Superávit de qué? Bueno, no hay superávits, es incorrecto decir superávits. Es superávit, ¿no? ¿Hay superávit de qué? ¿De qué? Decía que en exportación,
el peso se mantiene estable. De hecho, lo estoy buscando a ver si viene ahorita algo. Bueno, pero no te preocupes, Julio, ahorita vamos a ver la cuenta. ¿No? Ok, gracias. ¿Sale? Sí, entonces, yo decía, no quiero verme como tu tía diciendo ahí datos incorrectos de Facebook. No, ahorita vemos la cuenta, no te preocupes. Entonces, para seguirle, porque todavía nos falta ahí un ratón. Entonces, si la demanda de pesos es mayor que la demanda de dólares, la moneda se aprecia. ¿Y qué quiere decir que se aprecie? Que en lugar de valer 20, vale 19. ¿Sí? Entonces, ahora tienes que dar menos pesos por un dólar. Eso es que se aprecie. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, si se aprecia la moneda, un efecto de eso es que nuestro poder de compra en pesos aumenta, ¿no? Porque ahora vale más nuestros pesos que los dólares, ¿sí? O sea, no tenemos que dar más pesos por dólar, sino tenemos que dar menos pesos por dólar. Pero bueno, ahí está, se aprecia la moneda. Entonces, eso pasa cuando hay un superávit en la cuenta corriente. Pero también puede haber superávit en la cuenta de capital, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué viene el capital? ¿No? Por rendimiento. Entonces, fundamentalmente, si la tasa de interés, y aquí es lo fundamental, la tasa de interés interna es mayor que la externa, entonces va a haber una entrada de capital. Entrada de capital de corto plazo, ¿no? Entonces, si la tasa de interés del Banco Central o de los CETES es mayor que la tasa de los T-bills o de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, va a entrar capital, ¿sí? Pero, fíjense, ahí está la cosa. En la cuenta corriente, pues si uno es exitoso y estás vendiendo más, pues qué padre, porque está entrando el capital y se va a la reserva. Pero en el caso de la cuenta de capital, el capital está entrando porque está viendo una rentabilidad en términos de la tasa de interés, ¿sí? Pero ¿quién paga esa tasa de interés? ¿Quién la tiene que pagar? Pues el país, ¿no? El Banco Central, que promete tal tasa, o en este caso Hacienda, ¿no? Hacienda que emite un bono, un CETE, ¿no? Que son certificados de la tesorería a una tasa. Hacienda tiene que pagar esa tasa de interés. Entonces no es de a gratis, ¿no? El capital que entra por esa vía no es de a gratis. Hay que pagarle una tasa de interés, ¿no? Por otro lado, si entra la inversión extranjera directa, esa entra ¿por qué? Porque hay cierta promesa de rentabilidad en el país. Si la rentabilidad que se promete es alta, habrá un influjo de inversión extranjera directa. Entonces, esa inversión extranjera directa que viene aquí a invertir lo que quieran, pues es un flujo de entrada de capital, ¿sí? Es un flujo de entrada de capital y se asume, digamos, en la retórica muy convencional, ya vimos que no necesariamente, que es un capital de largo plazo, ¿no? Entonces de esa forma va a entrar el capital. Entonces si entra el capital, seguimos viendo que la moneda se puede apreciar por el hecho de que entra capital, porque sube la tasa. Si sube la tasa con respecto a la externa, pues va a entrar el capital y va a apreciar nuestra moneda, ¿sí? Y esa situación pues fortalecería la moneda. Sin embargo, también tendría otro efecto. El hecho de que el peso valga más hace que las exportaciones se encarezcan.
Entonces, si entra mucho flujo de capital por la cuenta de capital, puede ser que la moneda se aprecie y que disminuyen un poco las exportaciones porque se encarecen las exportaciones en el exterior. Bueno, ahorita olvídense de eso, nada más van a hablar del mecanismo, porque si se los empiezo a hacer más complejo, pues menos le van a entender, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que entender nada más así, que cuando hay un superávit, sea cual sea la razón, va a haber una apreciación de la moneda, ¿sí? Ahora, ¿a quién le conviene que se aprecie la moneda? Pues a nosotros si queremos importar, ¿sí? O si queremos viajar. Si nuestra moneda se aprecia, ¿sí? Vale más. Entonces cuando lleguemos a Estados Unidos, a Europa, donde sea, nuestro dinero va a valer más. Así como cuando vienen los europeos aquí al país y que su moneda vale mucho. ¿Por qué? Pues porque el tipo de cambio les favorece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vayan a Colombia, híjole, pues ya cuando se pueda viajar a algún lado, o cuando vayan a Latinoamérica, a cualquier país, a veces el cambio nos favorece a nosotros. Nuestra moneda vale más que muchas de las sudamericanas, y entonces cuando uno llega allá, pues se siente uno rico porque el cambio te favorece y son muy baratas las cosas. Entonces imagínense eso en términos de los europeos, que su moneda, ahorita no me acuerdo cuánto está el euro, pero está mucho más arriba que el dólar, ¿no? O los propios gringos, ¿no? Que su moneda vale tantos pesos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Sin embargo, en términos del comercio no necesariamente es tan favorable, porque se encarecen nuestras mercancías cuando se aprecia la moneda, ¿no? Pero bueno, esas son otras cosas. Vamos a ver ya la cuenta en sí. No sé si quede claro o tengan dudas aquí, o ahorita las aclaramos. ¿Cómo ven? Entonces, voy. Voy a dejar de compartir. Ahora les voy a compartir mi internet. Entonces, fíjense, me voy a ir al Banco de México. ¿Sí? Entonces, aquí en Banco de México vamos a ver las estadísticas. Entonces aquí vamos a ver bases de datos, el sistema de información económica. Voy a ir al sistema de información económica y me voy a ir a la cuenta de la balanza de pagos, ¿sí? Entonces déjenme ver, aquí tengo una presentación. Está. Cuenta corriente. Entonces aquí tenemos, fíjense, esta es la balanza de pagos. Y entonces la balanza de pagos, aquí se registran las dos cuentas, ¿no? La cuenta corriente, la cuenta de capital, y hay una tercera que es la cuenta financiera. Pero nos vamos a entrar en estas dos, ¿sí? Entonces aquí, fíjense. La cuenta corriente, ¿sí están bien todos? Sí. Es el banco, información del Banco de México, ¿vale? Entonces aquí dice crédito, ¿no? Entonces, es lo que entra. Bienes, exportaciones, ¿no? Entonces, este es lo que entra por la compra de bienes, de mercancías, ¿no? Servicios, transporte, viajes, seguros, servicios financieros. Aquí estos son los servicios que se venden al exterior. Entonces esto implica una entrada. El crédito implica entrada, ¿sí? Es lo que entra, ¿ok? Ahora, vamos viendo por ejemplo, el ingreso primario, ¿no? Utilidades, dividendos, remesas. ¿Sí están viendo entonces? Fíjense. Lo que implica aquí son bienes, servicios, el ingreso que obtienen las empresas que están allá y los trabajadores que están allá y que mandan para acá, ¿eh? Entonces ahí tenemos esa primera cuenta para que la vayan viendo. Entonces esa cuenta corriente registra toda la entrada de bienes y servicios y de los servicios
que generan nuestros factores, ¿sí? De la producción. Entonces, esa sería toda la cuenta completa de entradas de la cuenta corriente. Ahora vamos a ver las salidas, que es el débito. Entonces el débito igual, ¿no? Serían las importaciones, lo que nosotros compramos en el exterior. Y eso implica una salida, ¿sí? Es una salida. Ahora, los servicios. Los servicios también, cuando uno vaya, pues, adquieres transporte, lo que quieras, viajes, lo que sea, ¿no? Y también hay empresas que están aquí, que mandan su dinero para allá, ¿no? E intereses que se pagan del sector público, entonces esos van para allá, ¿no? Por el uso del capital. Así como a nosotros nos pueden pagar ciertos intereses de algunas cosas, bonos o activos financieros que tengamos allá o lo que sea. Y las remesas que salen de aquí del país, de los trabajadores que están en México, extranjeros y que mandan su dinero para su país de origen, ¿no? Es lo mismo, entonces hay una cuenta de entrada y salida, ¿no? Entonces, aquí les cierro que sería el débito, ¿no? Entonces, tenemos estas dos cuentas. Ahora, la cuenta corriente, pues es la resta del crédito menos el débito, ¿no? Entonces, si hacemos uno ahí, 140 punto y cacho, menos no sé qué, a ver si lo puedo hacer aquí rápido con la calculadora, sería 140, a ver si me lo pasa aquí rápido, ajá, 140 punto esto, menos esto de acá, entonces menos sí, 17.209 son, creo que son millones de dólares, no sé qué sean, hay que ver que es, cómo están millones de dólares, sí, efectivamente son 17.209 millones de dólares. Entonces, para octubre y diciembre del 20, la balanza comercial fue positiva. Sin embargo, ya enero-marzo, y ahí que estaba julio, la cuenta es negativa, ¿sí? Entonces quiere decir que compramos más en general, o entró, salió más capital que de lo que entró de la cuenta corriente. Y en abril-junio vamos también positiva. Entonces, vamos viendo ahí las cuentas cómo van, ¿sí? Ahora, la cuenta de capital. La cuenta de capital, igual crédito. Hay entradas de capital y salidas de capital, ¿sí? Entonces, vamos viendo. Aquí hay, por ejemplo, la cuenta financiera, fíjense. La inversión extranjera directa, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Y la inversión de cartera, ¿sí? Inversión de cartera, que son adquisición de activos, pasivos, ¿sí? Entonces aquí viene toda esa cuenta que nos va explicando más o menos cómo se están moviendo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay algo que es importante. Cuando hay un superávit de la cuenta corriente, debe de haber un déficit de la cuenta de la cuenta de capital. Aquí está el déficit, ¿no? O sea, se tienen que compensar un superávit con un déficit. Si hay déficit en la cuenta corriente, debe de haber un superávit en la cuenta de capital. Y si hay un déficit en la cuenta de capital, debe de haber un superávit en la cuenta corriente. Entonces, ahí más o menos van, digamos, la lógica. Y esta es la cuenta, ¿no? Ahora, entonces no sé cómo ven aquí la cuenta, chamacos. Más o menos. Ahí van, ¿cómo ven? Ahí vamos. Perdón, pro. Ajá.
el que va descendiendo cada vez más y más cuenta capital, Ajá. que dice menos 7.84 y luego menos 6.494. Eso es bueno, eso es malo. Ahorita vemos qué es bueno y qué es malo, ¿no? O sea, nada más ahorita vean aquí la cuenta, cómo se desglosó, más o menos lo que tienen que entender, ahorita lo vamos a ver, qué es bueno y malo. Ahorita vamos a ver qué es bueno y malo, ¿sí? Con la cuenta corriente, fíjense, ahorita voy a agarrar, bueno, aquí me voy a quedar, me voy a regresar al pizarrón. Entonces, nada más quería enseñarles la cuenta. ¿Qué es bueno y qué es malo? Dice Julio, ¿no? Entonces yo diría, me voy a regresar aquí tantito, dejen de compartir. Ya vieron la cuenta y más o menos es lo que quería mostrarles. Voy al pizarrón. ¿Ya están viendo el pizarrón? Sí, profe. Ok, entonces aquí va la cosa. Esta es la reflexión. ¿Qué es bueno y qué es malo, Julio? ¿Qué sería bueno para un país? En términos de la cuenta corriente. A ver, pregunto. ¿Es bueno para un país que entre mucho capital externo? A ver, Leonardo. No tanto. Depende. A ver. Depende porque, por ejemplo, si entran capitales externos en inversión extranjera directa, pero son, por ejemplo, cuentas entre compañías, a lo mejor no es tan beneficioso, ¿no? Y a lo mejor dura muy poco tiempo, porque hay empresas que incluso, por ejemplo, hacen lo de comprar y vender en corto, ¿no? Que compras acciones de una empresa y las vendes rápido porque sabes que va a bajar o va a subir. Y, por ejemplo, sacan ganancias así, pero pues nada más, no benefician tanto. Pero también puede ser positivo en el caso de que sea inversión nueva, de que, por ejemplo, tengamos una empresa extranjera, yo que sé, que pongamos un ejemplo, Tesla, ¿no? Que instalara una fábrica de coches eléctricos en México. Esa empresa, por ejemplo, daría trabajo, además de que permitiría que se desarrollara una industria totalmente diferente que en el país, ¿no? Ok. Es un ejemplo. Sí. A ver, Ay, es que aquí tengo... A ver, Velázquez Torres, ¿quién se...? Sí, profe. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ok. Pues yo creo que, igual que como dijo Leonardo, puede ser bueno y puede ser malo. Por ejemplo, cuando entra mucho capital de afuera, siento que la economía mexicana se vuelve muy dependiente, entonces no hay una certidumbre o no se puede garantizar que haya una estabilidad económica a largo plazo. Entonces, si dependen, por ejemplo, los ingresos nacionales en su mayoría de Estados Unidos, entonces, pues lo que pasa allá obviamente nos va a pegar acá, por más que aquí se trabaje bastante o haya buenas finanzas, pues de todos modos nos va a impactar bastante lo que suceda en el exterior. Exacto. Bueno, a ver ahí. A ver, entonces fíjense. Yo les hago una reflexión. Una pregunta una cuestión para que reflexionen. La cosa es la siguiente. Decía Julio, ¿qué es bueno y qué es malo? Decía Leonardo, pues qué bueno que viniera Tesla. Pues qué bueno si Tesla viene aquí al país, pone su planta y da empleo. Pero también que ponga su planta y que genere interrelaciones con otras empresas en el país, para que estas empresas pudieran aprender de Tesla y que si en el dado caso de que se fuera Tesla, se supiera empezar a hacer los coches eléctricos como los hace Tesla. Sin embargo, eso no necesariamente pasa en el caso mexicano. Cuando tienes una política de libre entrada de capital y no obligas a los capitales externos a interrelacionarse o a dejar parte de la tecnología, no hay un beneficio real para el país. China es un ejemplo de una buena política industrial. China. México es un pésimo ejemplo de una política industrial. ¿Sí? Entonces,
Sí es bueno que llegue la inversión extranjera directa, que sea nueva, que ponga plantas, pero que también genere esas relaciones al interior que permita la transferencia tecnológica. Estados Unidos no permite la transferencia tecnológica, ¿no? De hecho, cuando Trump fue con Jinping, Xi Jinping, no me acuerdo cómo se llama este señor chino, con él fue a pelear la protección de la propiedad industrial. Y los chinos le dijeron, pues no, si tus empresas, las empresas que quieran ir a China, tienen que obedecer lo que el gobierno chino les impone. Y siguen yendo a las empresas, ¿por qué? Porque ahí hay rentabilidad, ¿sí? Entonces, si yo soy empresa y me dicen, a ver, usted señor empresario, pues aquí la rentabilidad es de tanto, pero después de 5 años, lo que usted deje ahí va a ser propiedad de los chinos, ¿no? Todo lo que usted tenga ahí va a ser propiedad de los chinos. Entonces yo voy a decidir si le entro o no, ¿sí? Y le entran mucho, ¿por qué? Porque ganan mucho, ¿sí? Entonces, esa es la moraleja, ¿no? En general, para mí, les doy una opinión, lo exitoso sería que no dependiéramos de la entrada de capital, que fuéramos exitosos. Un país competitivo debe de ser un país exportador neto, ¿sí? Como los chinos exportan más que lo que importan. Nosotros no somos exportadores netos, ¿sí? Dependemos mucho de las importaciones externas. Entonces, cuando no eres exportador neto, las importaciones son mayores que las exportaciones y tienes que compensar esa diferencia mediante la vía financiera, ya sea que aumentando la tasa de interés para que entre más capital por la cuenta de capital. Pero entonces pierdes en el comercio, ¿sí? Y tienes que pagar una tasa de interés por el capital que entra, ¿sí? Entonces, ser perdedor en el comercio es ser perdedor en la economía, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos que garantizar es transitar de una balanza comercial deficitaria a una superavitaria. Ahorita la balanza ha estado cayendo, subiendo, ¿sí? Pero por cuestión de la pandemia. Pero en general, México, en general, en pocas ocasiones ha tenido una cuenta superavitaria. Podremos afirmar que la cuenta corriente del país es estructuralmente deficitaria, ¿sí? Y esa estructura deficitaria nos hace dependiente del capital externo. Entonces, esa dependencia del capital externo hace que nuestra moneda también valga menos, ¿no? Valga menos en general. Esa cuestión estructural del comercio. Entonces, un país débil es un país comercialmente débil. Estados Unidos tiene un problema. En términos productivos ya no es la economía más competitiva, ¿no? Ellos están vendiendo instrumentos financieros. Entonces, venden al exterior instrumentos financieros. Y por esa vía todavía mantienen su hegemonía. Pero es una hegemonía en declive. Porque lo que importa a largo plazo es la capacidad productiva de un país, ¿no? Entonces, en esta transformación de las hegemonías, parecería que China, todavía no se consolida eso, pero parecería que China podría ser la siguiente líder mundial por su capacidad productiva, ¿no? Y porque es una economía exitosa. ¿Por qué?
porque vende más de lo que compra. Entonces, ¿cómo voy a juzgar una economía desde un punto de vista éxito? Pues es una economía que exporta más de lo que vende, ¿sí? Entonces, ese es el criterio. A ver, adelante, Gustavo. Profe, yo quería dar un ejemplo así como de cuando entra capital, por ejemplo, el año pasado, no sé si se acuerda que el peso subió como a 25, casi 26, y fue porque del capital que entró, la mayoría de los empresarios extranjeros sacaron su dinero del país, y entonces obviamente se subió mucho la moneda. Sí, o sea, está entrando por la vía especulativa, ¿no? Todo el capital que entra así rapidísimo, que de repente ven que entra mucho capital, es por la vía financiera. Entonces, ese capital sí está bien que entre, pero se va a salir rápido, ¿no? Entonces, eso de que las reservas ahorita están muy altas y que no sé qué, pues hay que tener cuidado porque eso no dura mucho. En una especulación contra la moneda, eso se puede ir, ¿no? Y la moneda se queda valiendo 2 pesos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es cambiar la estructura productiva para que la economía pueda ser una economía exportadora, que no lo ha sido. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, voy a meterme otra vez al Banco Mundial y voy a sacar unas estadísticas para que veamos la balanza comercial. Ahora, la cuestión es la siguiente: si yo no soy una economía competitiva, necesito que el capital entre por la vía financiera, pero si entra porque la tasa de interés para ellos es atractiva, pues eso me va a generar presiones a largo plazo de mi deuda, porque yo tengo que pagar esa tasa de interés. ¿Y cómo la voy a pagar? Pues a veces tengo que pagar endeudándome. Entonces ese es el problema de la cuenta corriente, ¿sí? A largo plazo me va a generar endeudamiento externo, y esos endeudamientos externos, ¿sí?, generan después condicionamientos, ¿sí? Si yo quiero negociar el pago de la deuda externa o lo que sea, los organismos internacionales que me pueden dar el crédito o me pueden ayudar a reestructurar mi deuda, me pueden decir: sí te doy el crédito, pero tienes que dejar que mis empresas hagan esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que el fracaso de una economía es no haber podido transformar su estructura productiva para ser una economía competitiva, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es transformar la manufactura, porque tampoco es lo deseable que una economía se centre en la producción de bienes primarios, ¿no?, del uso de los recursos naturales. O sea, necesitamos dar el salto y transformarnos en una economía que produzca bienes de alto valor agregado, bienes manufactureros, ¿no? O sea, ¿quiénes son las economías competitivas a nivel mundial? Pues las que producen los bienes de alta tecnología, ¿no? Producen automóviles, producen cuestiones de aeroespaciales, producen en general bienes de capital con un alto valor agregado, ¿no? No es el caso de México. México, la única empresa que por ahí queda y que ahora se unió con los chinos, me parece que es Dina. Dina era una empresa desde los años 60, 70, no recuerdo bien cuándo se originó, que produce camiones. Entonces ahí todavía creo que sigue produciendo. Alguna vez cuando andaba ahí en el segundo piso llegué a ver un camión de Dina. Ya no los he visto, pero todavía está viva esa empresa, ¿no? Pero es la única empresa mexicana que yo veo que existe. Pero no tenemos bienes competitivos, no hay automóviles mexicanos, ¿no? Tenemos marcas japonesas, coreanas, gringas, pero no hay ningún producto mexicano, ¿no?, en el exterior. Entonces no producimos automóviles, no producimos ningún bien de capital, ¿no? ¿Qué producimos? Pan, ahí está Bimbo, ¿no? Pan, o sea, es lo que yo les digo, es
es el tipo de empresas que tenemos. Está Gruma, que produce pues tortilla. Está Cemex, que produce pues, cemento, ¿no? Están las mineras que se dedican a la extracción. Está Altos Hornos de México, que produce acero, ¿no? Y que en algún momento pidió la protección del Estado porque los chinos producían acero mucho más barato. Entonces, ese tipo de empresas tenemos, ¿no? Es la desgracia de la economía mexicana. Pero bueno, vamos a ver la cuenta, vamos a ver las cuentas, ¿no? Vamos a ver las cuentas. Entonces, una economía que depende mucho del exterior, ¿no? Que su cuenta corriente es deficitaria, pues a largo plazo tenderá a endeudarse. Entonces, proporcionalmente la deuda externa estará creciendo o dependiendo de su cuenta corriente. Vamos a ver esa cuenta, vamos a hacer un comparativo y ahí lo dejamos. ¿Queda claro más o menos o puro choro? Más o menos. Ok. Entonces, bueno, voy a dejar de compartirles aquí. Me voy a ir otra vez a la cuenta del Banco Mundial. A ver. ¿Ahí están viendo? Internet. Sí, profe. Ok. Entonces, me voy a ir al Banco Mundial igual. Banco Mundial. Me voy a los datos. Me voy al Data Bank. O al Data Bank, como quieran llamarle. Le pico aquí a cualquier cuenta. Me voy a la base de datos. Bueno, país. Voy a deseleccionar. ¿Qué país nos interesa? A ver, ¿qué quieren? ¿A quién quieren ver? China. A ver, China. China. Pero vayan diciendo Chile, a ver, Colombia, ¿qué más? Brasil. Brasil. Brasil, ¿dónde está Brasil? Argentina. India. Espérenme. India. Argentina. Todo lo encuentro Brasil. Brasil, aquí está. Argentina. India. Están los indios. Aquí está India. Alemania. Donde hacen el Alemania. A ver, Germany, aquí está. Ajá, ¿qué más? Estados Unidos. Vamos a poner Japón, Estados Unidos, United States. México, ¿no? Corea del Sur. Corea. Espérense, a ver, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur. ¿Dónde está Corea? Corea estará aquí. Corea. No. South Korea. South. Bueno, ahorita a ver si lo encontramos aquí. Ahí estaba al lado de Sudáfrica. A ver, South Africa. ¿Dónde? No lo veo. Le mentí. Me mentiste. A ver. A ver. Middle. South Asia. South Asia. A ver. Bueno, nos vamos a quedar ahí porque no encuentro a Corea. Debería de estar arriba, ¿no? A ver, entonces tengo aquí Estados Unidos, Reino Unido, tenemos Alemania, vamos a ver España. Y a ver si encontramos ahorita Corea. Debería estar aquí Corea. A ver, abre los ojos. En la K, profe. Ah, exactamente. La democrática, ¿no? Porque los otros son comunistas, ¿no? Que quién sabe qué sea el comunismo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, series. Vamos a exports, a ver, importaciones. Import, aquí está. Importaciones de bienes y servicios. Precios constantes de 2010.
Luego exports. ¿Dónde están los exports? Exportaciones. Exports. 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 Exportaciones de bienes y servicios. Precios constantes. ¿Sale? ¿Qué años? Vamos a ver. Podemos saber, fíjense, external debt. Ok. Ok. Time, vamos a ver el tiempo. Vamos a agarrar hasta 2018, 2020. Vamos a ver, aplicamos. A ver, las series 55, no, estás loco. Espérenme otra vez. Exports. Exports. Aquí está. Exports. External. Exports, no estoy. Exports. Otra vez. Current. Aquí constantes. Otra vez. Imports. Imports. Ahí está. Entonces ya le aplico los cambios, aunque sea la 55, y voy a bajarlo. Les voy a compartir mi Excel. No me denme chance. Ya lo bajé. Vamos a ver. ¿Ahí están viendo? Ok, entonces traigo también el 2000. No todas las economías tienen datos, pero las que tengan, pues vamos a ver. Voy a arreglar esto de mis series para que no se vea tan chistoso. Entonces vamos a poner valores. Ok, entonces aquí tengo, quiero ver qué son. A ver. Voy a meterle un filtro aquí porque nada más necesito exportaciones e importaciones. Entonces van a ver todo el proceso creativo. A ver. Solamente necesito GDP aquí. ¿Dónde está importaciones? Aquí GDP, importaciones. Me mandó un buen de datos que no le pedí. A ver. Industry, aquí está. A ver. Aquí lo voy a filtrar. Espérenme. Para no hacerme. Aquí debe de venir. Exportaciones. Inflación. A ver, aquí está. Importaciones y exportaciones. Ahí está. Entonces ahora sí. Me las llevo. Copiar. En otra hoja. Pegado espacial. Transponer y valores. Ahí está. Entonces ya tengo importaciones y exportaciones. Voy a quitar esta columna. Eliminar. Esta también. Eliminar. Entonces ya estoy viendo, por ejemplo. Importaciones. China. Híjole, vean, China no tengo para todos los años. Entonces lo voy a tener que quitar. Chile, tengo todos estos. China no tengo datos de China ni de Corea. Voy a quitar.
Creo que era el Corea comunista. El Corea comunista. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Eliminar. Ahorita vamos a hacer esto con, pues, estos países. Entonces vamos a ver. Chile. Chile. Voy a hacer, de los que sí tenemos datos, la balanza comercial. Entonces más voy a restar. Importaciones sería exportaciones menos importaciones. Entonces voy a hacer de Chile las exportaciones menos sus importaciones. Vamos viendo. ¿Sí? Luego Colombia, Argentina, Brasil y España. Entonces Colombia. Igual, creo que puedo jalar. Colombia. A ver si están en orden. Sigue Chile, Colombia, Argentina, Brasil, India. Sí, puedo jalar. A ver. Ahí está. Entonces tengo esto, fíjense. ¿No está México? Ah, No lo puso. no jalé a México, bueno. Ay, Dios mío. No, pues ya vamos a ver este con Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Estados Unidos. A ver. Ay, cómo no jalé a México. Fíjense. ¿Se andan viendo? ¿Esta línea quién es? Estados Unidos. Estados Unidos es un país deficitario. ¿Sí? Alemania es un país superavitario. ¿Sí? Esta azulita de aquí abajo, este es India. Es deficitario, fíjense. O más o menos ahí está, pero no, está por debajo, es deficitario. Este de aquí, Japón, es superavitario en algunos periodos, 2006, 2010, 2007, 18. España, superavitario, ¿no? Pero vean, por ejemplo, Estados Unidos es un país deficitario. Voy a bajar la de México, nada más voy a bajar México. Está México. Para verla, ¿no? Entonces lo voy a bajar. No están viendo, ¿verdad? ¿Sí están viendo o no, chamacos? No. Ok, ahorita les digo ya. Nada más para ver la de México. Ok, entonces nada más denme chance, copiar. Voy para acá. Valores y transponer. Y es la última que vamos a ver. Entonces, a ver. Vamos a ver a México. ¿Ahí están viendo? Importaciones, exportaciones. Entonces, exportaciones menos importaciones, ¿no? Vean México. Vamos a poner aquí balanza. Bueno, cuenta corriente. Balanza comercial. Balanza comercial y gráfico. Ahí está.
Fíjense. 2008 en déficit. Ahí está. Por la crisis del 2008. La crisis de 2008, pero hemos estado en déficit casi toda la vida. Ahorita hemos, ahí en 2019, por la pandemia, ¿sí? O sea, que exportas, pero no importas, ¿no? Disminuye el ingreso de la gente, entonces no tiene para comprar, las importaciones caen. Pero sostenimos las exportaciones también. Bueno, porque Estados Unidos sigue comprando, ¿no? O sea, Sí. entonces, no es porque, o sea, no es una cuestión normal. No es una cuestión que tenga que ver con una situación normal, sino que dada la pandemia, pues, se compra menos, la gente tiene menos para gastar. Entonces, estás exportando más, pero porque estás comprando menos, ¿no? O sea, sí, exportas más en relación a las importaciones porque estás comprando menos. Entonces, sí, hay un superávit que tiene que ver con eso. Y me imagino que también tiene que ver con el envío de remesas. No sé si ahí venga en esta cuenta o solamente sean puras bienes y servicios. Los metadatos que dicen aquí. Bueno, ahorita no me voy a meter ahí, porque ya son un buen de definiciones. Pero digamos, esa es la situación de México, ¿no? Entonces, no nos caracterizamos por ser un país súper exitoso, ¿no? Siempre hemos tenido una estructura de la balanza comercial deficitaria en general. Vamos a ver cómo evoluciona lo de la balanza comercial en los próximos años, pero no es algo que sea estructuralmente siempre así un superávit, ¿no? Qué bueno que haya superávit, sí, y malo porque tiene que ver también con el consumo, que el consumo se cae por la crisis, ¿no? El consumo de nosotros, ¿no? O sea, los gringos como sea están consumiendo, por eso las exportaciones no se caen, porque todo lo que se vende a Estados Unidos. Entonces, mientras los gringos sigan consumiendo, las exportaciones no se van a caer tanto. Pero eso no es necesariamente bueno para el país, ¿no? O sea, ¿por qué creen que aquí siempre es deficitario? Porque estamos consumiendo, ¿no? El problema es que ya con la recesión que venía ya desde 2018, empieza a disminuir el consumo, empiezan a aumentar las exportaciones, ¿no? Entonces, fíjense, en 1980, toda la década perdida, las exportaciones fueron mayores a las importaciones, pero por el mismo efecto, la gente no tiene para comer, no tiene para consumir, ¿sí? No tenemos dinero para importar, entonces por eso la balanza comercial se hace superavitaria. Pero bueno, aquí le dejo, chamacos, ahora sí. Entonces, no los voy a ver el miércoles, pero necesito que vean esos videos que les voy a desbloquear en la semana, para que el lunes empezamos a discutir sobre eso. Si tienen dudas de esto, pues igual y lo vemos el lunes. ¿Cómo ven? ¿Sí están agarrando la onda o más o menos? Sí, profe. Sí, profe, ahí vamos. Ok, entonces, recuerden entonces, este miércoles no nos vemos, pero se supone que ustedes van a repasar esos videos, ¿ok? Si no me funciona, ya nos vamos a ver diario. El chiste es que ustedes tengan tiempo para verlos, para cranearlos y que me puedan preguntar cosas el próximo lunes. ¿Está bien? Sí. Pro. Sí, profe, gracias. Entonces desbloqueo los videos, subo y nos vemos el lunes y ustedes van a repasar, van a ver bien esos videos, ¿ok? Sí, profe. Ok.